Resulta que el pasado 13 de mayo hubo un festejo muy importante, muy significativo a nivel global y que debería de llamarnos profundamente la atención. El 13 de mayo se conmemoró, fue un aniversario más de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Y claro, tradicionalmente, año con año, se viene realizando un festejo, pero que ahora no tuvo el realce del que se ha venido presentando desde el año de 1917, cuando se produjo aquel hecho, debido a lo que hoy está sufriendo la humanidad, una nueva pandemia. La Virgen en efecto se apareció a tres pequeñines en 1917. Dos de ellos habrían de morir curiosa significativamente un tiempo después, como consecuencia precisamente de una pandemia. Una pandemia también que empezó a azotar el mundo, la gripe española. Pero lo curioso y lo significativo y por qué viene a cuento el recuerdo de la aparición de la Virgen María en Fátima, es que ella pone de realce, entre otras cosas, que la humanidad necesita mejorar, que debe de dejar de pecar, de que su moral debe ser recta, de que debe de dejar de ofender a Dios, y al mismo tiempo señala que tiene que hacer oración, realizar penitencia, una conversión de la conciencia, y puesto que de lo contrario podría venir un castigo divino. Hablar de castigo divino es propio para quien ha leído la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque precisamente si uno ¿qué diré? Rápidamente hace un recuento de algunos pasajes, se acordará de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, se acordará, por ejemplo, del Arca de Noé, en fin, de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, de lo que aparece en el Apocalipsis, de tal manera que se puede observar cómo ahí muchas veces lo que se ha presentado a lo largo de la historia es una sanción divina frente a la decadencia, frente a la inmoralidad, frente a la depravación social. Sin embargo, hacer un recuento de todo ello, repasarlo, pareciera incomodar a algunos, incluso ya dentro de la Iglesia Católica, porque hay obispos, hay cardenales y demás, que hablar, por ejemplo, de castigo divino, hablar de que puede haber una sanción de parte de Dios a los hombres por no respetar los preceptos, no sería lo adecuado. Y entonces ellos lo niegan, se niegan a ello. Pero en contraposición, dentro de la propia iglesia y en connivencia o en combinación con algunos otros sectores que están manejando con un espíritu catastrofista la política ambientalista, ecológica, global, dicen lo que son las cosas, que más bien la pandemia como la que estamos ahora sufriendo se debe a una especie de castigo, pero o de la naturaleza, o de la, dicen ellos, nuestra madre tierra, a la que denominan Gaia o Pachamama. Y esto no deja de resultar curioso, significativo, porque ¿cómo es posible que entonces se niegue la intervención divina y al mismo tiempo quienes debieran de precisamente de ensalzar cómo Dios es el que en última instancia puede tener una participación activa en la historia y al mismo tiempo puede y debe ser considerado como el justo juez, se le está negando ese carácter y en contraposición se le está otorgando a la tierra, o sea, como si ésta tuviera conciencia y además una conciencia moral. Pero los que están promoviendo esto de la Pachamama, de nuestra Madre Tierra, de la Gaia, son al mismo tiempo, dentro de la iglesia, los del llamado sector progresista, que tienen muchos vínculos con China, con el gobierno comunista de China. De tal manera que han
estrechado las relaciones, han firmado incluso un pacto secreto con el gobierno dictatorial que hay en ese país, en China, y este no ha beneficiado a los creyentes, ya no solamente a los católicos, sino a los cristianos en general, y entonces se mantiene la represión. No solamente eso, sino que han llegado hasta decir, fíjese nada más, que la dictadura china, el tipo de régimen que hay en China, es un ejemplo a nivel mundial de lo que debe ser la doctrina social de la Iglesia. O sea, es una barbaridad. ¿Cómo puede decirse que un gobierno dictatorial como es el de China puede ser el mejor ejemplo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia? Es absurdo. Pero en fin, quiero mencionar esto porque nos podemos dar cuenta cómo a nivel mundial en este momento, frente a la búsqueda de una causa de la pandemia, hay quienes niegan la participación de Dios en la historia, resaltan en cambio entes como la tierra, como si ésta tuviera conciencia y fuera la que nos estuviera sancionando, pero al mismo tiempo se niegan a exculpar a China, cuando hay muchas evidencias de que el gobierno de ese país, junto con algunos dirigentes de la Organización Mundial de la Salud, se confabularon para no avisar a tiempo de la existencia de la propagación de este virus que estaba matando a muchas personas. Por eso he querido hacer el recuento y el repaso de las apariciones de Fátima, porque podemos ver cómo se ha ido cambiando la visión de considerar, de darle autoridad a la aparición de la Virgen y que va a haber una sanción si no el hombre no rectifica. Y luego se pasa a una situación en la que ahora ya se dice, no, Dios nunca castiga. Entonces, al decir que Dios no castiga, es contradecir lo que dice la Biblia y lo que dijo la Virgen en apariciones que son autorizadas, fueron reconocidas por la Iglesia. Pero luego, esos que deberían de resaltar la cuestión moral, la participación divina y el mensaje de la Virgen en Fátima, son ahora los que nos dicen, no, quien castiga es la tierra.